no puedes entonces divertirte. O, bueno, es que eres un niño, ¿no? Debes escucharme y amarme, ¿saben? Para que puedas vivir. ¿Entienden de dónde uno viene, no? Ahora Dios les pedirá algo o mandará algo sino darnos entonces la fuerza para poder obedecer. Cuando Dios ordena amarlo, ¿no nos dará también el poder para hacerlo? Le amamos porque Él nos amó primero. Ahora, mientras estamos hablando acerca de los sacrificios con los motivos correctos, no podemos dejar el versículo, 1 Samuel 15, todos conocen la historia, ¿no? Dios le dijo a Saúl que atacara a los amalecitas y habían sido un problema para Israel por generaciones, ¿no? Las primeras personas que atacaron a los israelitas al salir de Egipto fueron los amalecitas. Ellos entonces entraron y llevaron la familia de David, ¿no? Eran personas muy malas, ¿no? Eran el talibán, como quien dice, ¿no? De aquel entonces, constantemente atacando a Israel. Y Dios le dijo a Saúl que contraatacara. Y le dijo, mira, eso había de ser una aniquilación. Nada debía quedar con vida, porque todos los amalecitas habían jurado que todo y toda su posteridad iban a ser enemigos de Israel. Y todo aquel que se quedaba vivo, ¿no? Había levantarse y atacar a Israel. Yo sé que eso suena algo brutal, pero así era con todas las naciones en aquel entonces. Y él dijo, ni tan siquiera se queden con nada, ¿no? Son gente inmunda, tenían todos tipos de perversiones rituales, ¿no? Sacrificaban sus hijos, eran prácticas abominables. Y él dijo, no se queden con ninguno de los animales, nada, todo había de ser destruido. Y Saúl, cuando fue y los atacó, fue victorioso, mató a gran mayoría de las personas, preservó la vida del rey. Dice, bueno, yo no quiero matar al rey aquí ahora. Quizás sería bueno que los enseñemos por la ciudad para que entonces recibamos crédito. Así lo hacían los otros reyes. Y los soldados se le acercaron y dijeron, bueno, ustedes no quieren destruir estas cabras y estas ovejas, podemos quizás guardarlas, se ven muy bien y quizás podemos ofrecer un sacrificio al Señor. Así no tendremos entonces que dar de la nuestra, ¿no? Es mucho más fácil si yo puedo decirte, mira, cuando llegue la ofrenda, el pato de ofrenda, mira, dejé mi cartera en la casa, ¿por qué no pones una ofrenda de mi parte, no? Esa es mi donación. O mejor aún, que yo robe tu cartera y entonces de la donación o la ofrenda. De eso estaban hablando, ¿no? Vamos a matar a los amalecitas y luego dar una donación. Bueno, Samuel dijo, ¿por qué no obedeciste al Señor? Oh, yo obedecí, ¿no? Hicimos todo lo que él dijo, ¿no? Y Samuel le dijo a Saúl, ¿y qué es eso que yo escucho? Las ovejas y los bueyes, si es que obedecieron. Eso, lo presentamos como sacrificio al Señor. Y aquí está lo que dijo Samuel. 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ven, ellos iban a usar su desobediencia para supuestamente justificarla a través de la adoración. Muchas personas vienen una vez a la semana a la iglesia y siguen como si nada. Tienen estos servicios de adoración muy aeróbicos, muy vivaces, ¿no? Y luego actúan como el diablo durante toda la semana y piensan que venir un día en la semana, adorar supuestamente de esa manera, ha de satisfacer a Dios. Si uno como que grita más fuerte en domingo mientras uno está cantando y adorando y brincando y quizás dar una ofrenda aún más grande, y vivir como el mundo, el resto del mundo, todo está bien, ¿no? Porque, tremendo servicio de adoración, ¿no? Y recibimos mucha gracia a través de ese servicio de adoración, ¿no? Ahora puedo pecar sin ningún problema por toda la adoración y la gracia que recibí. ¿Ocurre eso en la iglesia? Bueno, ese no es el mensaje de la Biblia. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación y como ídolos e idolatría la obstinación. Son las palabras más fuertes utilizadas para referirse al pecado en la Biblia.
Fíjense lo que dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, lo que le dijo a Saúl también se nos dice a nosotros porque somos nación santa, real sacerdocio. Si queremos nosotros morar con Cristo, si pensamos que el llegar a la iglesia verdadera y entender quizás algunas de las profecías y fechas ha de compensar por lo que vemos cosas mundanas en la televisión y hablar quizás como el mundo y nunca compartiendo el amor de Cristo con otros y viviendo como todo el resto del mundo, bueno, entonces no hay una diferencia visible, gastando nuestro tiempo y dinero como el mundo hace, y venimos a la iglesia y decimos gracias, 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 y cantamos otro cántico. Dios entonces también va a declarar a nosotros lo que dijo a Saúl. ¿Sí? Yo creo que es un asunto muy serio. Si estamos viviendo un pecado, es rebelión. No dice Isaías, bueno, si ustedes rechazan y se rebelan, han de ser devorados por la espada, pero si se arrepienten, todos los pecados como si fuesen como carmesí, fuesen como blancos, como la lana, pero no podemos continuar en la rebelión. La adoración verdadera tiene que ver con el rendimiento. El hacer entonces lo correcto es más importante para Dios que hacer lo que es religioso. Y a menudo cometemos el error, bueno, creo que Jesús lo dijo, ¿no? Tengo en otra página aquí, voy a buscarlo, no porque me llegó a la mente. Alguien búsqueme, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 40. ¿A quién le entregué esa? ¿Alguien lo tiene? A ver, Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús fue muy ofendido por aquellos que se aprovechaban de los pobres que venían a la iglesia y al templo, que estaban entonces aprovechándose de los necesitados, haciéndolos sentir culpables. Han visto estos teleevangelistas allá que están enfermos y hay muchas personas enfermos, ¿no? Y que están necesitadas y explotando el poder de persuasión, ¿no? El Señor me dijo, mira que tú tienes un hijo que está en el mundo y tú llevas tiempo orando por ese hijo, esa hija, y Dios me ha dicho que tú envías una ofrenda a ese número que está en la pantalla ahora, $20. Dios me ha dicho que Él ha de darte una bendición especial para tu hijo o tu hija. Eso es manipulación. Están aprovechándose de estas personas, los que están enfermos y están dolidos, y este predicador está aprovechándose de ellos. Dios me acaba de decir que si tú tocas el televisor, ¿no? O quizás la pantalla de la televisión o lo que fuera, o de la computadora, y luego me envías una donación aquí, vamos entonces a orar sobre ellos y ponerle aceite santo sobre ellos y tú has de recibir sanidad. Eso es como él precisamente devorando las casas de las viudas y por pretexto haciendo oraciones largas, ¿no? Y estos han de recibir la condenación mayor. Muy, muy serio este asunto. Cristo habla acerca de los falsos profetas y falsos pastores cuando Él regresa. Y la plaga peor, dice, sus ojos se han de consumirse en su lugar y su lengua también en su boca, ¿no? Durante la segunda venida, porque ellos dirigieron a los ciegos con mentiras, ¿no? Y ellos reciben la condenación mayor. Es un asunto muy serio el hacer un pretexto de la religión. Muy bien, vamos a ver otros versículos. Salmo 51. ¿Qué quiere Dios? Bueno, y antes de leer eso, por favor, alguien búsqueme Oseas 6:6. Mike, por favor, vamos a buscar el micrófono. Y viene un momentito. Alguien, por favor, Proverbios 21:3. ¿Dónde estás? Muy bien, tú serás próximo. Yo quiero leer Isaías 51, versículos 16 y 17. Ahora, esta es la oración del rey David de arrepentimiento después de haber pecado con Betsabé, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Voy a detenerme. David está diciendo entonces que Dios nunca quería que su pueblo le ofreciera sacrificios. No, porque lo hacían. De hecho, después de esta experiencia, después que David hizo un censo en Israel y luego él fue y bajó y ofreció sacrificio. No estaba diciendo aquí que Dios ya no quería que le ofrecieran sacrificios. No, era su idea. No era idea del hombre, sino Dios diseñó el sistema sacrificial. Pero lo que está diciendo David es, lo que realmente deseas de mí no es uno de mis cabras o vacas.
¿Cuántas tenía David? Era el rey, imagínate. Pero había pecado. ¿Quería Dios que le presentara más sacrificios sobre el altar o quería él su corazón? Dice, porque no quieres sacrificio, yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Pedro negó a Cristo Jesús, y Judas también lo negó, la Biblia dice que ambos se arrepintieron. Judas fue y se ahorcó. Pedro fue y lloró amargamente. Él estaba quebrantado de corazón, tenía un espíritu contrito y humillado. ¿Restauró Dios a Pedro? Sí, es lo que Dios quería, un cambio de corazón. Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Estamos listos? Adelante, por favor. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor desea misericordia. Muéstrame, Dios, lo que es bueno, amar la misericordia. Bienaventurados misericordiosos, porque hallarán misericordia. Muy bien, Proverbios 21:3. Elizabeth, por favor. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Muy bien, hay muchísimos versículos que puedo señalar, pero no quiero continuar en este punto. La Biblia presenta claramente que Dios dice que lo que Él desea en realidad es sacrificios de nuestro corazón. Cuando Él tiene nuestro corazón y luego se demuestra en la vida, tendremos los frutos del Espíritu, y eso es lo que realmente le trae agrado a Dios. Ahora vamos a hablar acerca del llamamiento de Isaías. Esto confunde a la gente un poco porque vamos del llamamiento de Isaías, que es capítulo 6 de Isaías, a un mensaje de Isaías que se encuentra en el capítulo 1, porque él no presenta su conversión y su llamado hasta el capítulo 6. Él decía primero compartir los mensajes y luego entra a su testimonio, y eso lo encontramos en el capítulo 1. Isaías 6, y es uno de los trozos bíblicos más preferidos de este servidor, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, estamos entrando en una clase nueva de AFCO. No sé si hay algunos de los estudiantes futuros aquí. A ver, veo algunas manos aquí. Muy bien, bienvenidos acá. Una de las cosas que yo enseño allí, usted lo va a ver brevemente aquí, ¿no? Y lamento, pues, ustedes van a escucharlo 2 veces. Y parte de la razón es porque se encuentra también en la lección de escuela sabática y tengo que mencionarlo. Ahora, este trozo bíblico es uno de los más importantes de la Biblia porque en el récord de la conversión de Isaías encontramos los pasos de la salvación. Comienza con el ver al Señor, que comienza nuestra conversión. Bueno, no nos arrepentimos hasta ver a Dios, ¿no? Vemos a Dios, y en el año en que el rey Usías murió, lo vio Isaías, ¿no? Lo vio alto y sublime, ¿no? Jesús dijo, si yo fuese levantado, atraeré todos a mí. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Cuando vemos su bondad, vemos entonces lo malo que somos y nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué le amamos? Le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Vemos el amor que Él tiene hacia nosotros. Por lo tanto, cuando vemos eso, ¿qué trajo lo que es la conversión de Ezequías? Bueno, él vio al Señor. ¿Qué tal de Pablo? ¿Qué trajo también su conversión? Él vio al Señor. ¿Qué tal del ladrón en la cruz? ¿Fue convertido? ¿Será salvo? ¿Dónde comenzó? Vio al Señor, ¿no? Levantado en el año que murió. Entonces, eso es lo que trae entonces el primer paso de la conversión. Después de ver la bondad de Dios, entonces dice, vemos nuestra maldad, dice, hoy ay de mí, se dice. Luego venimos al arrepentimiento y luego la confesión.
Después